Así que hoy vamos, el título del mensaje de esta ya tarde es un mandamiento permisivo. Seguimos hablando de los mandamientos. Decíamos que la esencia de lo que Jesús está revelando es de que la justicia de Dios es muy superior al cumplimiento solamente de ordenanzas y de mandamientos, que no son cosas de actos externos, sino que tenía que ver con el corazón. Tenía que ver con el corazón. Un mandamiento permisivo es el título el día de hoy. Bienvenidos. Entonces decíamos que Jesús va al centro. Él habla del adulterio, habla en este caso del divorcio que vamos a tocar hoy, y ya habla sobre la ira como algo que tenía que ver con el corazón, no que simplemente era una prohibición de un acto externo. Tenía que ver con el corazón. Y si hablamos del corazón, bienvenidos. ¿Puede pasar ahí con los niños? Si quieres pasar allá con los niños. Entonces Jesús habla de que el espíritu superior de la ley es el amor, y que tiene que ver entonces con el interior del ser humano, no con cosas externas. Los fariseos decían e interpretaban que el mandamiento no matarás, no cometerás adulterio, y ahora el mandamiento permisivo del divorcio, pues lo podían acomodar a sus circunstancias y siempre iban a hacer actos externos. ¿Sí? Jesús dijo, no, el que en su corazón ya generó odio, rencor, resentimiento, y le dijo a su prójimo palabras que pudieron haberlo herido, que pudieron haberlo condenado, etcétera, dice, ese ya mató. ¿Sí? El que ya en su corazón experimentó el enojo está en vías de poder llegar a cometer un homicidio. Entonces, ¿dónde empezaba la revisión? En el corazón. El que ve a una mujer y la codició, dice, ya adulteró. ¿Dónde? En su corazón. Y peor si aquello que había en el corazón dio como resultado un acto de pecado. ¿Sí? Entonces estamos viendo que hay un común denominador, tanto la ira o el enojo, el adulterio, como ahora el divorcio, son tratados en el mismo contexto. ¿Cuál es el contexto? La naturaleza humana. La naturaleza humana que no puede sujetarse a la ley de Dios, que siempre está desde su corazón produciendo las cosas que finalmente traen pecado, ¿verdad? Dijo Jesús, del corazón nacen, del corazón salen y se manifiestan en palabras, se manifiestan en acciones, se manifiestan en actitudes, en un carácter. ¿Sí? Ese no es el carácter del reino. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces Jesús, ¿qué está haciendo Jesús con su enseñanza aquí en el Sermón del Monte? Él quiere llegar al meollo, como dicen, al tuétano del asunto. El meollo del asunto de la ira, del adulterio, del divorcio es la lujuria, la codicia, el rencor. Son los sentimientos de maldad del hombre. ¿Sí? Y eso que está en el corazón es lo que después sale a flote. Jesús dijo, por eso se ve impactante sus palabras, porque dice, bueno, si efectivamente en tu corazón ya se llenó de resentimiento, ¿verdad? Y has tenido el deseo de matar a alguien, pero bueno, no lo mataste, pero le empezaste a decir palabras que lo ofendieron, que lo hirieron, dice, pues ya es como si hubieras ya matado en tu corazón. Es decir, ya está el daño. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a reconciliarte. No permitas que la ira invada tu corazón. Ve y reconcíliate con tu hermano. Ve, ponte de acuerdo con aquel adversario con el que tuviste un conflicto y arregla las cosas. Y dice,
pronto, ¿verdad? Y en el caso del adulterio, dice, si en tu corazón ya hubo codicia, dice, a causa de lo que tu ojo vio o de lo que tu mano hizo, sácate el ojo. Mejor es sacarte el ojo derecho que condenarte en el infierno. Mejor es cortarte el brazo, ¿verdad? que condenarte. ¿Se imaginan si estas palabras fueran literales? ¿Cuántos tuertos habría en Israel? ¿Cuántos mancos habría hoy? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces no está hablando de manera literal. ¿De qué está hablando? De la justicia superior. Es decir, no va a ser a través de las obras, porque las obras son muy cortas. ¿De qué manera se van a justificar? Dice Jesús, porque recordemos que los maestros y los fariseos se sentían justos, porque decían, es que yo no he matado, es que yo no he robado, es que yo no he adulterado, entonces yo soy justo delante de Dios. Dijo, no, si en tu corazón ya odiaste, si en tu corazón ya codiciaste, ¿sí? Lo que hay en tu corazón, eso es el origen, ¿verdad? Entonces, si hay cosas como esas, tú necesitarías sacarte el ojo. Eso sería cumplir la ley. Tú necesitarías cortarte la mano. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que todos en ese momento escondían sus brazos y cerraron los ojos y no vaya a ser en ese momento una situación que dañe la integridad, ¿no? Es la dimensión. Entonces, ¿quiere Jesús condenar a toda la gente? ¿Quiere que todos andemos tuertos y mancos? De ninguna manera. Quiere que abramos los ojos, que se amplíe el entendimiento y veamos que ningún acto de justicia propia puede reconciliarnos con Dios. Ningún acto de justicia propia puede reconciliarnos con Dios. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque los actos externos son producto de la naturaleza humana. Y lo que Dios pretende es una transformación del corazón. Entonces la justicia de Dios es muy superior a la justicia de la ley de Moisés. Esto es lo que está revelando Jesús y que hoy estamos tratando de entender nosotros. Así que vamos, antes de ir a los versículos de hoy, dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún hombre podrá justificarse. Ya que por las obras de la ley ningún hombre podrá justificarse. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué era la ley? Para conocer el pecado. Dice Pablo, si la ley no me dijera alguna vez, no codiciarás, yo no hubiera conocido que había ese mandamiento o que había esa reprensión a mi corazón. Pero como la ley me dijo, no codiciarás, me mostró mi propio pecado. ¿Sí se me doy a entender? Por eso dice Pablo. Entonces, a través de la ley, nadie podrá ser justificado. Porque por medio de la ley es conocido el pecado. Entonces, ¿qué propósito tenía la ley? Darnos a conocer el pecado. Y segundo, guiarnos a Jesucristo. O sea, la ley era para guiar hacia Jesucristo, hacia la justicia superior. Cuando llegaran a darse cuenta de que no era posible ser justos a través de cumplir con obras, ¿sí? Que en todo caso tendrían que estar tuertos o mancos, ¿sí? Estamos viendo el comparativo hacia dónde los llevaba Jesús. Si la justicia es mucho más alta, mucho más perfecta, y no puede ser a través de actos externos, va a tener que ser de una circuncisión del corazón, ¿verdad? ¿Estamos? En este contexto vamos a leer entonces ahora Mateo capítulo 5, versículo 31. ¿Qué tal? Mateo 5, 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Acababa yo ahorita en la oración inicial de mencionarlos a ustedes allá en Gabriel Zamora, y miren, gracias a Dios que ya estaban en camino allá hacia aquí, ¿verdad? Bien, ellos vienen desde Gabriel Zamora,
Que está lejecitos de aquí, pero hay amor a Dios, ¿verdad? Hay un deseo de seguirle. Bienvenidos. Leemos pues allí, Jesús está diciendo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, ¿sí? Viene el comparativo. También fue dicho. ¿Por quién fue dicho? Por los maestros de la ley, por los fariseos, por los intérpretes de la ley. Dice, por ellos fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, esta es la autoridad hablando, es Dios mismo revelando, dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El repudio es el rechazo, ¿verdad? Es la disolución de la relación matrimonial. Entonces dice, cualquiera que repudie, en realidad si no es por causa de adulterio, entonces están en pecado. De tal manera que con la palabra también, y al hablar de adulterio, relaciona este mandamiento con el anterior. ¿Qué fue lo que había dicho Jesús anteriormente? Había dicho, no adulterarás, ¿sí? Entonces adulterio y divorcio los relaciona, ¿sí? Son dos mandamientos ciertamente, pero están muy relacionados. ¿Cuál es el contexto? Como ya decíamos, la codicia, la lujuria, ¿sí? La falta de gobierno de la naturaleza humana que lleva a estas condiciones. La falta de amor, la mala interpretación de la ley. Le estamos llamando hoy un mandamiento permisivo, por lo que ustedes van a ver a continuación. Es decir, esto que habían ellos oído, de que cualquiera podía repudiar a su mujer, dándole una carta de divorcio, ciertamente era un mandamiento, pero era un mandamiento permisivo que Dios le concedió a Moisés que lo hiciera por las maneras en que estaban viviendo, ¿sí? Es decir, la tendencia de los hombres y también de las mujeres en el pueblo de Dios estaba tendiendo a ser anárquicos, a ser libertinos, a no controlar la naturaleza humana, porque así era el contexto de todos los pueblos. Entonces Dios los estaba llevando a un alineamiento, a poner orden en sus vidas, a poner orden delante de Dios, ¿sí? Y ustedes saben que el mandamiento que leímos hace 8 días decía, todo aquel que adultere será muerto. Si la paga de ese pecado era la muerte. La muerte de los dos, ¿sí? Hombre y mujer que sean encontrados en adulterio, los matarás. Dice, para que el pecado no esté en el pueblo de Israel. De ese tamaño era la sentencia. Pero después surge este mandamiento a petición de Moisés. Y Moisés le concede al pueblo que pudieran divorciarse, disolver el matrimonio, para facilitar y proteger a la mujer. Es decir, la situación es que en las relaciones matrimoniales los hombres estaban actuando de manera muy machista, de manera muy patriarcal, y buscaban cualquier pretexto para deshacerse de la mujer, ¿sí? Si les había interesado otra, pues buscaban un pretexto para separarse de la esposa que tenían en ese momento. Muchos habían tomado esposas, incluso que no pertenecían al pueblo de Dios, tomaban mujeres extranjeras. Otros simplemente, después de varios años de unión con una pareja, les gustaba una mujer más joven y buscaban la manera de cómo despedir a la esposa para tener una esposa más joven. ¿Qué era todo eso? Es decir, interpretaron el mandamiento y lo ajustaron a sus circunstancias, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál era la intención que tenía Dios al permitir que esto se diera. Jesús dice, el inicio de este comentario, también fue dicho. Ese también relaciona pues con el mandamiento sobre el adulterio. No cometerás adulterio. Todos los dos mandamientos están tratando con los problemas de la relación más importante. La relación más importante en los seres humanos después de la relación con Dios es la relación con su esposa, la relación con su esposo, la familia. En el orden de prioridades en las relaciones es primero Dios, estar a cuentas con Dios.
estar reconciliado con Dios. Después, reconciliados en paz, en armonía, esposos, esposas. Y lo mismo sucederá con los hijos, que los hijos y los padres estén en armonía, en unidad. Este es el orden de relación, de prioridades de relación. Entonces aquí Jesús está hablando de cosas muy importantes. Es decir, adulterio y divorcio atentan contra el matrimonio, atentan contra la familia. Entonces es importante saber cómo conducirse, qué dice Dios al respecto, cómo podemos sostener un matrimonio, cómo podemos sostener una familia en el orden de Dios. ¿Cuál es el desafío que Dios nos pone ahí? ¿Qué decía la ley de Moisés respecto al divorcio? Esto está en Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1. Ahí está este mandamiento. Este es el mandamiento permisivo. Dice, cuando alguien, fue lo que escribió Moisés, cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después, fíjense estas palabras, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. ¿Sí? ¿Mande? Sí. Dice, cuando alguien, dice, si después, es decir, no es inmediato, ¿verdad? O sea, se casó, tuvo un tiempo de convivencia matrimonial y después, algo pasó, dice, halló alguna cosa indecente. Y en esa cosa indecente, los maestros de la ley interpretaron pues cualquier cosa, ¿verdad? Ah, me coció mal los frijoles, para mí esa es la cosa indecente, ¿verdad? No me planchó bien la camisa, esa es una cosa indecente. Y por esa causa le doy su carta de divorcio y la despido de mi casa. ¿Por qué? Porque en realidad tenía otra intención. Ya había puesto los ojos en otra persona, ¿verdad? Y quería poder tener el derecho de divorciarse legalmente y tomar una nueva pareja. Esto se estaba repitiendo de manera constante a la hora que Jesús confronta al pueblo, porque en esa reunión ahí en el Sermón del Monte hay pues no solamente fariseos y escribas, hay también mucha gente del pueblo y están los discípulos. Entonces todos están oyendo esta enseñanza. Por eso dice, ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo, ¿sí? Este es el cambio. ¿Qué era esa carta de divorcio o ese certificado que menciona aquí? Bueno, pues de acuerdo con la ley de Moisés, por inspiración de Dios, permitió al pueblo de Israel que pudieran divorciarse por problemas en el matrimonio. Recordemos que cuál era el principal problema que acusaba en un matrimonio, que pudiera haber adulterio, ¿verdad? Pero había una razón de cómo actuar y una sentencia en el caso de adulterio. Entonces aquí estamos hablando de algo más, no solamente adulterio, ¿sí? Sino cualquier acto de inmoralidad sexual. Cualquier acto de inmoralidad sexual podía ser causa de divorcio, pero ellos lo llevaron a cualquier cosa que le sirviera para acusar a su mujer y separarla. Fíjense que estamos hablando del hombre hacia la mujer. En ningún momento dice, y la mujer entréguele carta de divorcio a su marido. ¿Verdad que no dice eso? Dice el hombre a la mujer. Esto fue lo que Jesús confrontó, la cultura de ese tiempo. La cultura de ese tiempo era opresiva para las mujeres, como lo ha sido también en nuestro tiempo, y aún lo es hoy en muchos sectores de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces Jesús va haciendo que se revise todo esto. Dice Jesús, ciertamente Moisés lo permitió, dice, porque bajo la ley de Dios el matrimonio es un pacto eterno que no puede disolverse. No se puede disolver simplemente porque uno de los cónyuges quiere separarse. Tiene que haber una causa, y esta causa debe estar relacionada con inmoralidad sexual. Esto fue lo que Moisés decretó. La palabra hebrea para divorcio tiene una raíz que tiene que ver con la idea de talar o cortar. Divorcio igual a talar o cortar. Es decir, que estamos hablando de la amputación.
Recuerden que Jesús ya había hablado de la amputación en el mandamiento sobre el adulterio. No adulterarás. Y si en tu corazón ya adulteraste, amputación. ¿Sí? Córtate la mano, córtate el ojo. Entonces, esa es la raíz de la palabra divorcio. Cortar, talar. Estamos hablando de que en el divorcio hay una amputación de aquella relación que Dios bendijo. Que Dios bendijo y unió en una sola carne. ¿Sí? Esta es la revisión que está haciendo Jesús. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús lo que hace es definir apropiadamente qué es lo que quiere decir la palabra indecente. Cualquier cosa indecente de la que habló Moisés en Deuteronomio 24:1. Él dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Qué es la cosa indecente? Jesús está diciendo de qué se trata, ¿verdad? Aquí no me vengan con que fue porque no planchó la camisa o porque no coció bien los frijoles. No, eso no. La única razón es que haya fornicación de por medio. Esa es la única. Y eso es permisible de parte de Dios por el pecado que ocurrió. ¿Sí? Pero hay una sentencia que si se aplica la ley y ya hay pruebas de que, por ejemplo, hubo adulterio, es muerte inmediata. Había que sacrificar a los dos. ¿Qué es entonces aquí el pecado de fornicación? No solamente habla de adulterio, habla de toda relación ilícita en el matrimonio por alguno de los cónyuges. Homosexualidad, lesbianismo, todas las variantes y desviaciones y perversiones que hoy conocemos siempre han estado en la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces no necesariamente era que alguien hubiera adulterado, sino haber caído en alguna situación de esto, hasta relaciones con animales y cosas de esas. ¿Sí? Todo lo que tenía que ver con este tipo de situaciones perversas, dice Jesús, esto entra en el pecado de fornicación. Esta es la parte ilícita. Toda relación ilícita en el matrimonio y que sea en agravio del cónyuge. Es decir, uno de los dos falló, cometió algún acto ilícito, aunque aquí principalmente eran los hombres quienes estaban usando esta herramienta. No pierdan de vista eso. ¿Sí? Porque esto es importante para entender el sistema del mundo. Hoy el sistema del mundo sigue actuando igual. Dice, el agravio a través de ese acto o de actos que puedan violentar la relación en la mujer estará siendo tratado como un pecado de fornicación y que requerirá pues de un acta de divorcio. Jesús profundiza sobre esta enseñanza más adelante. Es decir, esta fue la ocasión en que tocó el mandamiento por parte de Moisés, pero si vamos a Mateo 19, versículos a partir del 3, vamos a leer del 3 al 9, dice que Jesús en un momento que había estado enseñando, vinieron unos fariseos para tentarle, y entonces, ¿en qué consistía el tentarle? En volver a traer a la plática, al momento, el asunto del divorcio, porque ya habían oído la enseñanza que él había dado. Y dice uno de los fariseos a Jesús, empieza con una pregunta: ¿es lícito al hombre? Otra vez, ¿sí? Tome nota de eso. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre entregarle carta de divorcio o certificado? ¿Es lícito al hombre por cualquier causa sacar a su mujer de su hogar? Y Jesús dice, respondiendo, ¿no han oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la pregunta. ¿No han oído esto? Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el principio. Este es el diseño de Dios. Versículo 7. O sea, no conformes, los fariseos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué no llevas tú al inicio de lo que Dios hizo? Si ya Moisés puso otro mandamiento, el mandamiento permisivo. Y dice Jesús, versículo 8,
por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Cuál es el principio? Génesis 1:26. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. No se equivocó Dios, ¿sí? No puso uno a medio hombre y un media mujer, ¿verdad? No, ni tampoco unió a dos hombres o a dos mujeres. Varón y hembra los crió. Y después Génesis 2:24 dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Porque desde el principio el diseño es ese. El matrimonio no es de creación humana, no es una institución creada por el hombre, es un diseño perfecto de parte de Dios, ¿sí? Desde la creación, varón y hembra los creó. Y si vamos a Génesis, vamos a ver que lo primero que creó, ¿a quién creó? Adán. Pero ya en Adán estaba Eva. Esto es importante entenderlo. Creó a un hombre, pero en ese hombre es humanidad. Ya estaba Eva. ¿Cómo sabemos que ya estaba? Porque después lo hizo dormir y de su costilla sacó de su cuerpo la costilla y le hizo una mujer y se la presentó a Adán. Y dijo Adán: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Dónde estaba Eva? En Adán. Ajá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús. Esto era en el principio. Este es el diseño. Entonces, cuando ustedes están divorciando, están amputando algo que Dios juntó. ¿Sí? Yo algunas veces en la consejería llegaba a ilustrarlo con 2 hojas de papel blanco, las pegamos con resistol y las unimos, ¿verdad? Hasta que seque bien. Y después les digo: sepárenlas. ¿Qué va a suceder a la hora de separarlas? No van a poder sacar 2 hojas como las que había al principio, las van a romper. Este es el significado de la palabra divorcio: romper, amputar. ¿Por qué? Porque ya Dios lo unió. Se hizo un pacto matrimonial y Dios los unió y los hizo una sola carne. Si el diseño de Dios es que el hombre y la mujer regresen a lo que fue diseñado al principio. En el principio dijo Adán, cuando se la presentó Dios, dijo: ¡ay! Se enamoró inmediatamente, ¿no? Este es carne de mi carne, este es hueso de mis huesos. Pero después de que pecaron, y Jesús le dijo, y Dios le dijo a Adán, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y dijo él: la mujer que me diste, me dio. ¿Qué pasó allí? Al principio era ¡ay! ¿verdad? Y después del pecado, ella, ¿sí? Ella tiene la culpa. Inmediatamente vino la falta de responsabilidad, ¿sí? Le echó la culpa totalmente a Eva. ¿Y Eva qué dijo? La serpiente me engañó. Y así vivimos desde entonces, no queriendo asumir las responsabilidades, sino echándole la culpa siempre al otro. Entonces, ¿quién va a resolver? ¿Nos damos cuenta de lo que está haciendo Jesús al revisar todo esto? Dice: en el principio no era así. Por eso yo les digo, dice el versículo 9, Mateo 19:9, que cualquiera que repudia a su mujer y repite, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, si no es por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Es decir, ustedes cuando malinterpretan mal el mandamiento, lo ven como un mandamiento permisivo y le dan carta de divorcio a la mujer sin haber habido un acto de adulterio, ustedes la están mandando a que adultere. Ustedes están provocando que ella adultere. Y ustedes, al casarse con otra, están adulterando. ¿Sí están en pecado? Todos. ¿Pero dónde vino la responsabilidad? El hombre, ¿sí? Este es el diseño del sistema, ¿sí? Y entonces simplemente hacían de la mujer pues un instrumento, un objeto, ¿sí?
y no se le estaba dando la dignidad y el respeto que merecía como mujer, como parte del mismo ser. ¿Habrán oído eso algún día hoy por aquí? ¿Estará sucediendo esto hoy? Fíjense cómo era el uso de este mandamiento permisivo, que tenemos un ejemplo allí en Juan capítulo 4, cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana. Jesús se encuentra allí con la mujer samaritana y tiene un diálogo con ella, y a la hora que ya ha hablado con ella, le dice, esto está en el capítulo 4 de Juan capítulo 4, pero en el versículos 18 al 20, le dice Jesús a la mujer, dice, muy bien, no recuerdo exactamente las palabras con las que le habló en ese momento, pero le dijo, ve por tu marido. ¿Sí? A la hora que ella le pide agua, dice, ve por tu marido. Y dijo ella, no tengo marido. Y dijo Jesús, ciertamente has dicho la verdad, tú no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿A qué le suena eso? En el contexto que lo estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué razón podía separarse o volverse a casar una mujer? Solamente que hubiera muerto el marido, el primer marido. Si el esposo moría, ella se podía volver a casar. Y la tradición que había entre el pueblo judío es que si el marido, el primer marido, no había tenido hijos con ella, entonces el hermano podía casarse con ella para que hubiera descendencia de parte del primero que falleció. Esa era una razón. E incluso después había quienes decían, bueno, y si el siguiente falleció, pues se casa con el que sigue, ¿sí? Pudiera ser una interpretación de qué era lo que había pasado con esta mujer samaritana. O la otra es que el primer marido le entregó carta de divorcio y la repudió, y ella se unió a otro marido, y el otro marido le hizo lo mismo, y 5 maridos había tenido. Y después de 5 dijo, pues ya me junto nada más con este, ¿verdad? Entonces cuando Jesús la confronta, dice, efectivamente. Fíjese que ella no se lo confesó. Jesús vio el corazón de ella, conocía transparentemente, como conoce el corazón de nosotros. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿cómo se quedaría ella? Dice, ay, conoce mis pensamientos y todo mi expediente, ¿verdad? Todas las causas. Entonces esta mujer fue convertida, fue transformada por Cristo y se convirtió en la primer predicadora del Evangelio allí en Samaria. O sea, Dios perdona, restaura y envía, ¿sí? No es el único ejemplo. Recuerden a la mujer adúltera de Juan capítulo 8, ¿verdad? Ahí, ¿qué sucedió? Jesús está terminando una enseñanza y llegan un grupo de gentes, de hombres, y traen a una mujer delante de Jesús y le dice, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Y la ley dice, ya sabemos lo que dice la ley, ¿verdad? Que hay que apedrearla, que hay que matarla. ¿Tú qué dices? ¿Qué les dijo Jesús? Pues el que no tenga pecado, aviente la primera piedra. Y él se agachó y se puso, suponemos, a anotar en el piso de tierra los mandamientos, ¿sí? No matarás, no adulterarás, etcétera. Y se desaparecieron los que la acusaban. Ya cuando Jesús levantó la vista, dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno ha quedado? Dijo ella, ninguno. Dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí? ¿Había estado en pecado? Sí, pero la gracia se le fue extendida ahí. La pregunta es, ¿y por qué no trajeron al varón? ¿Por qué trajeron nada más a la mujer? Si la ley decía que a los dos. ¿Entendemos? ¿Sí? Cómo el mandamiento lo habían interpretado a su manera, a su conveniencia, y lo aplicaban para beneficio de los hombres, perversamente. Esto es lo que Jesús está confrontando respecto al divorcio. Entonces regresamos. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete
adulterio. Dios aborrece el divorcio de diseño, ¿sí? Porque el divorcio rompe, amputa lo que ya fue bendecido y unido por parte de Dios, ¿verdad? Trae muchas consecuencias de dolor y de sufrimiento, salvo, mandamiento permisivo, salvo que uno de los miembros del matrimonio adultere. Es la única excepción, no hay otra. Vamos a Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. Aquí en Malaquías el profeta está presentando delante de Dios la manera en que los sacerdotes, no solamente los escribas y fariseos, aquí son los sacerdotes, habían caído en adulterio y habían incluso tomado mujeres de otros pueblos. La consecuencia de eso fue una maldición de parte de Dios. Y entonces viene una pregunta en el versículo 14. Y se preguntan por qué. Se preguntan por qué Dios los aborrece. Se preguntan por qué Dios los quiere castigar. Dice, pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud. ¿Qué ha visto? Que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? Versículo 15. ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. ¿Por qué es tan importante el diseño original de Dios? Porque de ahí viene la descendencia de Dios. Pero cuando ellos pecaron, desobedecieron, entonces ya vino una descendencia humana, separada de Dios. Este es el gran problema. Y estas son las consecuencias que estamos viviendo hoy. Dice, porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu, o sea, desde el interior, y no sean desleales con la mujer de su juventud, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. ¿Qué hacían con la carta de divorcio? Encubrir su pecado, su maldad. Dice, Dios aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Así que el divorcio, pues, estamos hablando del tiempo de Jesús y del pueblo de Israel, fue una concesión al pecado del hombre. Fue una concesión al pecado en el caso de adulterio, pero no es parte del plan original de Dios. El diseño de Dios es perfecto. Y una vez que estamos en Cristo, lo que Dios quiere es la restauración, ¿sí? Restaurar los matrimonios para regresar al diseño original, ¿sí? Dice Romanos 8, cuando ya Pablo trata este asunto del divorcio, de la separación, dice por Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Fíjense las palabras que está usando aquí en la versión. ¿Dónde está el problema? En la naturaleza pecaminosa. Dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle o gobierne sus pensamientos, sus emociones, los llevará a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, la gobierne, lleva a la vida y a la paz. Dice el versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La naturaleza humana pecaminosa jamás podrá obedecer las leyes de Dios. Más bien es enemiga de eso. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Este es el fondo del asunto. Esto es lo que Jesús quiere tratar. Si no es cuestión de una carta de divorcio, no es cuestión de cumplir solamente con una regla, un mandamiento, se requiere
un cambio de naturaleza. Se requiere un cambio de naturaleza. Se requiere una justicia superior, que en ese momento ellos la tenían enfrente de ellos. Yo les digo, pero yo les digo. ¿Sí? Esta es la justicia de la que habla Jesús. Él iba a venir a traer una transformación. Él iba a terminar con el pecado y con la ley de la muerte en la cruz. Y a través de la resurrección iba a ser aceptado por Dios el sacrificio de Él y el perdón de todos los pecados, de todos, para que por medio de la fe fuesen justificados los creyentes. ¿Sí? Entonces tú y yo y todos los que hoy se convierten a Cristo no necesitan de un mandamiento permisivo. ¿Qué necesitan? Un cambio de naturaleza para poder vivir en el amor. Esta es la ley del amor. Esto fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Pablo, cuando enseñó en el capítulo 7 de Primera de Corintios acerca del divorcio y del matrimonio, él partió de la enseñanza que Jesús ya había dado en Mateo 5 y en Mateo capítulo 19, que ya los leímos, así como también conocí el pasaje de Malaquías. ¿Por qué abordó este tema Pablo? Porque la iglesia, oigan esto, la iglesia de Corinto, ¿sí?, estaba viviendo en pecado. La iglesia de Corinto, los que habían sido salvos, los que se habían convertido, habían permitido que la cultura del mundo entrara a la iglesia y seguían viviendo como antes vivían ellos, ¿sí?, en poligamia, en adulterio, en corrupción, ¿verdad?, ofreciendo sacrificios o participando de donde había sacrificios mediante orgías y cosas de esas. De eso participaban los griegos. Es la iglesia de Corinto. Entonces Pablo habla de la revelación, habla de la enseñanza que acabamos de escuchar de Jesús y les habla del principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? Dice: nosotros, los hijos de Dios, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ya no nos aplica un mandamiento permisivo. Los que estamos en Cristo Jesús estamos gobernados por la ley del amor. ¿Sí? Por la ley del amor. El esposo que verdaderamente ama nunca va a adulterar. La esposa que verdaderamente ama en el amor del Señor nunca va a adulterar. Habrá otra serie de problemas que hoy la iglesia debe atender en los matrimonios, pero atenderlos. ¿Sí? El divorcio será la última opción. Antes del divorcio habrá la consejería, la enseñanza, la orientación para que los matrimonios se restauren, ¿sí?, para que permanezcan en el pacto que Dios ya bendijo. ¿Cuál es la ley del amor? Dice Juan capítulo 13 versículo 34, palabras de Jesús. Juan 13:34: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. Este es el principio. ¿Cómo amó Jesús? En una entrega total, hasta el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Después Pablo lo enseña en la carta a los Efesios. Dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, amen y respeten a sus maridos, ¿verdad? ¿En qué contexto? En el contexto del amor. ¿Sí? Todo esto no lo puede cumplir el hombre ni la mujer si no ha habido un cambio de naturaleza. Si no hay un cambio de naturaleza en Cristo Jesús, vamos a estar haciendo lo mismo que hacía el pueblo judío en los tiempos de Jesús. Vamos a seguir viviendo en esas situaciones, buscando una oportunidad, buscando un mandamiento permisivo para hacer finalmente nuestros propios deseos, y esos van en contra de la voluntad de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 13 versículos 8 y 10: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Para el matrimonio, ¿quién es su prójimo?
esposa o su esposo, ¿verdad? Entonces, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios y la ley de Moisés y todas las leyes, ¿sí? Porque lo hace en Cristo, con el amor de Cristo. Dice el versículo 10, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que si no hace mal, ¿qué hace? Hace el bien. ¿Qué es amor? Es hacer el bien, ¿sí? El esposo hacerle el bien a la esposa, la esposa hacerle bien al esposo. Esto es estar viviendo en la justicia del reino de Dios. Esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Los matrimonios que se comprometen a vivir en el amor con Dios y en Dios nunca caerán en estas tentaciones de pecado y de rompimiento del matrimonio. Y ya no me alcanzó el tiempo para mostrarles algunos datos reales de nuestros días. Déjame ver así. Tenía unas cifras de cómo está la situación del divorcio el día de hoy aquí en México. Según el INEGI, que tiene las estadísticas, durante 2022 se incrementaron los divorcios. Por cada 100 matrimonios ocurren 33 divorcios. Esta es la realidad. En total, en México, el año pasado se registraron 167,000 divorcios. El 46.7% de los matrimonios legales registrados duraron entre 6 y 20 años. No les alcanzó para el mandamiento de hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Duraron una media de 16 años. La principal causa de todos estos divorcios fue la infidelidad y el adulterio. Registrado, estoy hablando de datos legales. La principal causa fue infidelidad y el adulterio. El 25% de los casos cometido por los hombres y el 15% por las mujeres casadas. Entonces no quedan exentos ni uno ni otro, ¿verdad? Cerca del 70% de los divorcios que hoy se inician, los inician las mujeres por causa de adulterio de los varones. Estamos leyendo en el Evangelio algo que estaba sucediendo hace más de 2000 años. Y eso que sucedió hace más de 2000 años, hoy se sigue repitiendo. ¿Qué necesitamos? La gracia y la misericordia de Dios, el entendimiento del Evangelio, y que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros. ¿Sí? No es cuestión de mandamientos permisivos. Hoy se siguen modificando las leyes de manera permisiva. ¿Cómo se modifican hoy? Ya no solamente para que se divorcien los matrimonios. Hoy es ¿para qué? Para que se casen los del mismo sexo, para que adopten hijos los del mismo sexo, ¿verdad? ¿Sí? Y todas las combinaciones que hoy hay de relaciones, ¿sí? Eso es tremendo. Es decir, en vez de que vayamos sanando y avanzando, pareciera que nos estamos hundiendo. Digo, se están hundiendo porque nosotros no. Gracias a Dios. A nosotros ya el Señor nos alcanzó. Ya nos alcanzó. Nos ha traído a salvación y a tener entendimiento de sus principios y de la ley del amor. Dios es amor, ¿sí? El que tiene a Dios tiene amor. El que conoce a Dios ama. El que no ama es porque no ha conocido a Dios, dijo el apóstol Juan. Este es el fundamento. Y bueno, ya no me da tiempo. Tengo aquí cifras también del divorcio en los matrimonios evangélicos. O sea, no se escapa. Aún la misma gente que dice ya estar en Cristo, hoy sigue viviendo con problemas de pecado, ¿sí? Desde pastores, cantantes y diferentes ministros, es público que han llegado a fracasar en sus matrimonios y que se han vuelto a casar como si no hubiera ningún problema, como si no hubiera mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Dios nos guarde y nos libre de todo esto, porque se convierten en piedras de tropiezo para la cristiandad.
¿verdad? Y hoy necesitamos más que nunca hombres y mujeres íntegros en el cuerpo de Cristo, que sean testimonio de buena vida, ¿sí? De felicidad, de amor, de paz. Vamos a estar de pie. Dijeron los discípulos de Jesús cuando escucharon la enseñanza de manera directa, ahí en el capítulo 19 de Mateo que leímos, dijo, ay, entonces no conviene casarse. Había varios solteros entre ellos, entre los 12. Ay, entonces no conviene casarse, dijeron ellos. Dijo Jesús, no, es que esto no es para todos, esto es solamente para aquellos a los que les fue dado. ¡Qué tremendo! El matrimonio es un don de Dios, es un regalo de Dios. Alcanzar esa gracia de tener un matrimonio alineado a la voluntad de Dios es un regalo de Dios, es una bendición que Él nos ha dado. Por eso dijo Él, no es para todos, es solamente para aquellos a los que les fue dado. Y como han dicho, ay, pues ojalá que lo alcancemos, ¿verdad? Hoy en Cristo lo hemos alcanzado nosotros. ¿Y qué necesitamos? Pues que la iglesia siga enseñando, preparando a los jóvenes para alcanzar matrimonios de acuerdo al orden de Dios, para que no tengamos que pasar por sufrimiento, por dolor, porque la consecuencia del divorcio en cualquier circunstancia va a traer dolor y sufrimiento, tanto a los miembros del matrimonio como a los hijos, ¿verdad? Muy, muy dolorosos. Y Jesús y Dios mismo querían precisamente evitarnos todo esto, ¿verdad? Para eso es la enseñanza, para eso es entender la revelación de lo que ellos hablaron. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque su gracia nos ha alcanzado, verdad? Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, es espíritu, Señor, y hoy nos has dado entendimiento para conocer la revelación, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos del sistema del mundo, porque estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo, ni tampoco participamos de la cultura del mundo, Señor. Hoy nosotros estamos en tu reino, Señor. Tu reino es una realidad para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Padre, pedimos que los principios, los valores de la cultura del reino moren a través de tu palabra en nuestra mente y corazón, Señor. Que cambien nuestra manera de pensar, que renueven nuestra naturaleza. Sabemos que esto es una obra del Espíritu Santo, Señor, que no es una obra humana. Gracias porque hoy estamos en Cristo y sabemos que en ti, Señor, ya hemos cumplido con toda la ley, por tu gracia, por tu amor, por tu sacrificio, por tu resurrección, que hemos sido muertos juntamente contigo, sepultados y resucitados juntamente contigo, Señor. Hoy lo creemos por medio de la fe, Señor, y te damos gracias y te damos gloria y alabanza, Señor. Gracias te damos por los matrimonios, Señor, que hoy han sabido salir adelante, Señor. Que, Padre, a través de la revelación tuya, del amor que has puesto, los matrimonios están restaurados, están fortalecidos, Señor. Gracias por preparar a las nuevas generaciones, Señor, para alcanzar esa gracia de tener un matrimonio conforme al orden, conforme al diseño original que tú estableciste, Señor. Hombre y mujer que son una sola carne, hombre y mujer que hacen un pacto que no se puede romper porque es bendecido por parte de Dios. Gracias, Señor, gracias por todo ello, Padre. Bendecimos a cada familia, a cada matrimonio, Señor, y pedimos que tu palabra more abundantemente en cada uno de nosotros, Señor, y que el amor cada vez sea más visible en nuestras relaciones, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.